Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Las reglas cambian. Me presento, yo soy Vanessa Gómez, periodista y coach en menopausia. Y yo soy Carla Hernández, ginecóloga especialista en menopausia. Pues nos encanta volver a reunirnos aquí con todas y todos ustedes después del lanzamiento de nuestro primer capítulo. Muchísimas gracias por el buen recibimiento que le han dado y los comentarios tan lindos que nos dejaron. Muchas gracias, de verdad. Nosotras felices de que les haya gustado. Y bueno, estamos listas para entrar al tema del día de hoy. Y hoy nos gustaría hablar llegar a la menopausia, pero irnos como al origen, que es esta primera regla. ¿En qué momento, doctora, empieza nuestra relación con las hormonas? Porque es importante decir que sí, en la etapa de la perimenopausia o menopausia, que es en donde estamos las mujeres de mediana edad, que es a donde estamos dirigiendo este espacio, es nuestra audiencia. Ahí empezamos a tener ciertos desniveles, digamos, desajustes hormonales. Pero estas hormonas que hoy nos están desajustando el cuerpo y la vida, tienen muchos años conviviendo viviendo en nuestro cuerpo y conviviendo con lo que somos hoy, como nos entendemos hoy, ¿no? Y esa primer contacto, ¿no? Con esta parte hormonal nuestra, pues se da con la primera menstruación o menarquia. ¿Cómo es, doctora? Pues cualquiera de las palabras que dijiste son adecuadas. En realidad la primera menstruación es menarca o menarquia y cuando nosotras nacemos, ya nacemos con una cantidad de óvulos que nos alcanza para que arreglemos más o menos 40 años de nuestra vida. La mayoría arreglamos entre los 10 y los 50. Hay mujeres que nacen con poquitos óvulos y entonces la regla se va a los 35 y hay otras que nacen con muchos y se les va a los 56, pero empezamos a arreglar alrededor de los 10 años. No hay como una causa específica que dispare exactamente el primer día de la regla. En realidad van siendo cambios que se van acomodando poco a poco a partir de los 8, a veces 7, a veces 9 años. Y esa primera menstruación pues tiene que ver con que ya nuestro cuerpo hormonalmente está preparado para empezar a despeñar o a descamar el endometrio, que es una capa interna que está en el interior del útero, es la capa más interna y que cada mes crece y si no se encuentra un embarazo, se descama y cae en forma de sangrado. Ese tejido es literalmente como una esponjita que cada mes crece y se descama y cae en forma de menstruación o en forma de sangrado. Perfecto. Ahora, eso es lo que sí es la menstruación y me parece muy importante, no es un tema menor. Yo me dedico a dar pláticas de educación menstrual y por eso es importante esto que voy a decir. ¿Qué no es la menstruación? La menstruación no es el cambio de niña a mujer. Porque si nos están diciendo que la primera menstruación se puede dar incluso por ahí de los 8 años, pues suena ilógico siquiera considerar que una niña de 8 años pudiera ser considerada como una mujer solamente porque está menstruando. Entonces, primer tabú a desmontar. No se convierte en mujer una niña que empieza a menstruar. Es eso, una niña menstruando. ¿Por qué es importante señalarlo? Porque eso hace que sigamos viendo a las niñas como esa infancia que necesitamos proteger y seguir salvaguardando en todas las áreas de su vida. Porque si bien es cierto que la menstruación marca como el inicio de este desarrollo de los órganos sexuales, eso de ninguna manera quiere decir que un cuerpo por empezar a menstruar está en condiciones de gestar, ¿cierto? Así es. Sí, las mujeres que empiezan a arreglar
en teoría y solo en estricta teoría tienen posibilidad de embarazarse, pero eso no quiere decir que el cuerpo físico esté preparado para una gestación. Lo único que nos está diciendo es que probablemente esté empezando a ovular, pero hay muchas veces que hay sangrado sin que haya una ovulación ni haya posibilidad de embarazo. Entonces sí, los primeros años, incluso los primeros años todavía se tienen ciclos muy irregulares debido justamente a la inmadurez hormonal que existen. Frecuentemente llegan a la consulta mamás con sus hijas de 10, 15, 16 años en donde les da mucho agobio que no están reglando mes con mes, mes con mes. Y resulta que solamente es una inmadurez que todavía hace falta que este eje hormonal que tenemos entre el cerebro, la tiroides y el ovario termine de hacer, digamos que un match y podamos empezar entonces a tener ciclos verdaderamente ovulatorios y que realmente sean mucho más regulares. Entonces sí, una mujer, una niña que empieza a arreglar de ninguna manera es una mujer preparada para embarazarse. Y tampoco es una mujer, no es una persona que deba ser tratada a partir de ese momento como otra cosa que una niña. ¿A qué me refiero? Hay todavía muchos, no solamente comunidades, incluso familias que al tener a niñas que empiezan a menstruar, les exigen que dejen de comportarse como niñas, como una infancia, porque ya está arreglando y entonces ya se tiene que comportar como señorita y entonces hay actividades que ya no les dejan hacer, juegos en los que ya no se les permite participar, interacciones con el sexo opuesto que les son restringidas por el simple hecho de menstruar. Y eso está basado en tabúes, en ideas erróneas y definitivamente eso está rayando ya en la violación de los derechos fundamentales de esta infancia. Entonces es muy importante poner las cosas en su justa dimensión. La primera menstruación es eso, una primera vez de algo que le va a estar sucediendo no por el resto de su vida, pero sí durante muchísimos años de ahí en adelante y paulatinamente el cuerpo de esa niña irá mostrando distintos cambios y también ella solita irá teniendo sus modificaciones en cuanto a personalidad. No necesitamos coartarles ni su personalidad de niña, ni sus actividades de niña por el simple hecho de tener su primera menstruación. Yo creo que también el último de los tabús que vamos a desmitificar, por lo menos en este episodio, es el tema de sentirnos o sabernos sucias, ¿no? Mucha gente habla de que la menstruación nos limpia y la verdad es que no es así. La menstruación es solamente la salida de un tejido que en ese ciclo nuestro cuerpo no utilizó, no tuvo ninguna utilidad y se está descamando. Es como, no sé, como si te salieran mocos, ¿no? Exacto. O sea, no significa ni que estamos sucias, ni que estamos enfermas, ni que tenemos nada anormal. Al contrario, es bastante normal y como tal tendemos también que educar a nuestras niñas sobre un sangrado totalmente natural y que si un día nos manchamos o si tenemos que usar una toalla o si tenemos que usar una copa, que de todas maneras eso es algo natural como traer Kleenex o pañuelos desechables en la mochila y usarlos, ¿no? Claro. Ahora, también es importante, tú ya lo dijiste, la menstruación es este endometrio que se formó, que no se usó porque no hubo fecundación y entonces sale. Eso, recordar que es como, yo siempre pongo este ejemplo, es como una camita que se prepara para formar lo que nuestro cuerpo está pensando que sería como un nuevo ser. Esta camita que forma está hecha de lo mejor que tiene el cuerpo de esa persona porque está diseñado para formar nueva vida. Entonces, no es sí es desecho en el sentido de que no es algo que no se utilizó, pero no es material que nuestro cuerpo de residuo, digamos, ¿no? O sea, realmente es material de primera y es muy importante pensar en esto para dejar de creer que estamos sucias, ¿no? Y aquí
sí me gustaría, nada más como para ir cerrando este tema de la menstruación y que quede bien, bien clarito, doctora, que nos dijeras, Carly, rápidamente el tema, porque tú te lo sabes mucho mejor, las etapas del ciclo menstrual. Sí, el ciclo menstrual está dividido a grandes rasgos en 4 fases. La primera es la menstrual, que son estos días en donde hay sangrado y la expulsión de ese endometrio no utilizado. Luego vienen unos 10, 12, 14 días de esta etapa que le llamamos nosotros estrogénica, en donde está evidentemente predominando el estrógeno, la hormona femenina por excelencia, y hace justamente que este endometrio crezca. Pero además del endometrio, tiene otras funciones, por ejemplo, en el cerebro, en la producción de neurotransmisores, o hace que nuestra piel también tenga ciertas características en esa primera mitad del ciclo. Y luego viene la etapa de la ovulación, que ocurre más o menos en el día 14, pensando o contando a partir del primer día de regla. Si seguimos contando en un ciclo ideal de 28 días, para el día 14 ocurre la ovulación, y en la ovulación tenemos un pico tanto de estrógenos como de progesterona para que haya una liberación de un óvulo en búsqueda de la posibilidad de un embarazo. Una vez más o menos que ese óvulo vive entre 24 horas, 36 horas, entonces viene la liberación de una segunda hormona que se llama progesterona, que hace que ese endometrio que ya creció y que se preparó para un embarazo, ahora se madure y se llene de líquido y de nutrientes y de sangre para justamente esperar a ver si llega un embarazo. Y esa es la tercera fase o la fase proliferativa, y en esa fase ocurren otros cambios también a nivel de la piel, de neurotransmisores en el cerebro, y luego viene la última fase, que otra vez es la fase menstrual, que es la descamación de ese endometrio. Entonces, básicamente nosotros tenemos subidas y bajadas de hormonas cada mes. Más o menos tenemos un ciclo de 28 días, pero todas somos diferentes. Pueden ser ciclos muy cortitos de 21, 23 días o más largos de 35, 38 días. Antes pensábamos que teníamos que ser estrictamente exactas. Eso es mentira. Hoy en día sabemos que cada mujer es única y tenemos unos ciclos más o menos ya bien, digamos, limitados para cada una de nosotras o definidos para cada una de nosotras, y entonces una mujer puede tener un ciclo cada 40 días, pero ser así regular, y otra puede tenerlo cada 22 días y ser de cualquier manera regular. También una pregunta frecuente que tengo en la consulta es que soy irregular porque un día me llega en el día 23 y el otro día en el otro mes en el día 32. Perfectamente normal. Podemos reglar cada 28 días, pero se puede adelantar una semana o atrasar una semana y también estar perfectamente normales. Es decir, el concepto de normalidad en la menstruación es muy laxo y es individual. Así que no somos máquinas, que nadie nos diga que porque no estamos en un ciclo exacto de 28 días o algo cercano a eso, estamos descompuestas. No, hoy se sabe que no. Y nada más rapidísimo ya para tener claro, a lo largo de estos ciclos que Carly nos acaba de explicar, la energía no es la misma, porque va de la mano con el comportamiento y los niveles hormonales de una u otra hormona. Así que tampoco estamos obligadas a tener este ánimo, este nivel de energía, a todos los días sentirnos con la misma pila. No necesariamente. Y otra vez, eso no quiere decir que estamos enfermas o que necesitamos tomarnos algo para que sí nos mantenga en este estado de energía permanente. No somos así. Ese no es el comportamiento natural del cuerpo, y en la medida en que lo entendamos, escuchemos esta información, lo repitamos, nos vamos a ir alejando de estas cajitas, ¿no? En las que siempre se nos quiere meter, y si algo por ahí queda fuera de lugar, sentimos que ya necesitamos que alguien venga a corregirlo, y no es así, ¿no?
Así es. Ahora tenemos que hablar sobre la última menstruación, ¿no? Que en realidad ha sido como una de estas tópicos a los que se les ha dado últimamente un poquito más de visibilidad, pero que todavía sigue siendo un tabú, al igual que hablar de menstruación, hablar de la menopausia. Antes de ir a eso, te voy a interrumpir porque yo sé que este es un tema que les interesa mucho y no vamos a empezar a hablar de eso hasta que no nos dejen sus likes. Por favor, denle le gusta a este video. Ahorita ponerle en el botoncito les va a tomar medio segundo, o sea, nada, y para nosotras de verdad hace la diferencia. Así que muchas gracias porque sé que todas las personas que nos están viendo le van a poner like en este momento. Ahora sí, Carly. Ahora sí, Vane, ¿qué es la menopausia para ti? Sí. Mira, según entiendo, la menopausia sucede en un día, porque es el día en que una persona cumple 12 meses sin haber menstruado. ¿Qué quiere decir? Que si mis ciclos empiezan a fallar y a ser irregulares y que menstruo un mes y 2 no, 1 sí y 4 no, ¿estoy en menopausia? No, estás en perimenopausia. La menopausia, por definición, sucede el día que cumples 12 meses, no 8, no 10, no 11. 12 meses sin presencia de menstruación. Hasta antes de que llegue este día y se cumpla este plazo, digamos, todo lo anterior es un periodo conocido como perimenopausia, como climaterio. Ahorita me gustaría que nos dijeras la diferencia porque hay mucha confusión en este tema. Y lo que sí sé es que este periodo antes de ese día cero, ¿no? De este día de la menopausia, ese periodo puede durar desde meses hasta 10 años o incluso más. ¿De qué depende? Pues de que cómo sea tu cuerpo y cómo venga constituido desde fábrica. Como digo yo, no hay dos cuerpos iguales y no hay dos menopausias idénticas. Eso es lo que yo entiendo, Carly. En realidad sí, la menopausia es la última vez que una mujer regla. Generalmente obedece a que ya se acabó esa reserva de óvulos con los que nacimos. Sin embargo, mujeres que tuvieron que tener una cirugía en donde se extirpó el útero o la matriz, son mujeres que ya están en menopausia, pero una menopausia, digamos, adquirida o una menopausia artificial o quirúrgica, ¿no? Pero realmente a la mayoría de las mujeres hoy quitamos el útero y los ovarios generalmente los dejamos, sobre todo en mujeres muy jóvenes. Pero esas mujeres, aunque están en menopausia, todavía no están en este estado climatérico, perimenopáusico o de falla ovárica, ¿no? Uh-huh. Las mujeres siguen teniendo ciclos hormonales, aunque ya no lo vemos tan fácilmente porque ya no hay sangrado, pero sí vamos teniendo, sí esas mujeres van a tener su síndrome climatérico cuando les toque. Si a esa mujer nació con poquitos óvulos, pues igual y la regla se les iba a ir a los 45. Y hay otras mujeres que a lo mejor ya no tienen útero, pero la regla se les iba a ir hasta los 54, pues hasta los 54 ella sigue teniendo incluso síntomas de ciclicidad menstrual como si ella siguiera arreglando, pero ya no lo hace porque no tiene ese útero. Todos esos cambios alrededor de la menopausia por falla ovárica se llama síndrome climatérico, que incluye diferentes síntomas, entre ellos los bochornos, el insomnio, la resequedad vaginal, entre algunas otras que ya iremos desmenuzando, uh-huh. Pero en realidad menopausia es la última regla, pero los síntomas alrededor de la falla ovárica, eso se llama síndrome climatérico o perimenopausia, que generalmente se divide en premenopausia temprana, premenopausia tardía, menopausia temprana y menopausia tardía, o posmenopausia temprana y posmenopausia tardía, y cada una tiene sus propias características. Por ejemplo, la premenopausia temprana son aquellas edades más o menos entre los 40 y los 45 años en donde empezamos a notar cambios sutiles en nuestra menstruación. Uh-huh. Empezamos a notar que a lo mejor la regla ya es un poco más abundante o con más dolor. Empezamos a tener un poquito de disminución de progesterona y entonces hace que el estrógeno favorezca el debut
en ese útero de miomas o de endometriosis o de adenomiosis, de alteraciones en ese útero. Y también podemos tener sangrados anormales, aunque no necesariamente sea un problema físico del útero. Okay. En la premenopausia tardía son justamente 45, 50 años, cuando ya empezamos a notar más disminución de los estrógenos. Es cuando ya podemos empezar a tener los famosos síntomas menopáusicos. Lo primero que ocurre generalmente con la regla es que se empiezan a cortar. En vez de reglar cada 28 días, empezamos a reglar cada 21, 22 días. Ese ocurre por alguna temporada y después ya se empiezan a alargar y empezamos a arreglar a los 35, 40 días. Y después de eso, ya hasta que un día se nos va la regla por completo, como bien dices, 12 meses. Después de un año entero de no reglar, ya decimos que esa mujer está en menopausia y viene la posmenopausia temprana y la posmenopausia tardía. Igual en la posmenopausia temprana seguimos con alguno de estos síntomas. Sobre todo ahí hay que tener mucho cuidado porque coincide, no es que sea la causa, pero coincide frecuentemente con problemas tiroideos, con problemas de colesterol y triglicéridos, con problemas de metabolización de la glucosa, prediabetes y diabetes, y también empezamos a tener problemas de circulación. Y en la posmenopausia tardía es después de 5 o 10 años de haber dejado de reglar, en donde habitualmente estos síntomas empiezan a disminuir, pero empezamos a tener ya más problemas con el hueso, con problemas cognitivos. Y entonces, pues más o menos es a grandes rasgos como toda esta etapa que ocurre entre los 40 y los 60 años. Y por eso la importancia igual de este podcast, ¿no? Claro. De hablar sobre la edad mediana y los cambios que vamos a tener en esta etapa. Ahora, como para dar un ejemplo, ¿no? Digo, yo no tengo problema en poner mi ejemplo sobre la mesa. Yo tuve una cirugía que me hizo aquí mi doctora Carla Hernández. A los 39 años me fue retirado el útero, pero me conservaste los ovarios. Eso quiere decir que yo en ese momento a los 39 tuve una menopausia temprana porque obviamente dejo de menstruar porque ya no tenía útero, ya no se forma este endometrio, en fin. Pero mi actividad ovárica siguió. Yo me acuerdo muy bien que yo le pregunté aquí a la doctora, le dije, oye, ¿qué va a pasar? O sea, ¿voy a necesitar hormonas? ¿Qué va a suceder conmigo a partir de ahora? Me dijo, no te preocupes, justo lo que acaba de decir. Las hormonas van a empezar a comportarse, se van a comportar igualito que si tuvieras útero, eso no importa. Y efectivamente yo empecé con síntomas pues tempranos, de acuerdo a lo que tú acabas de decir, porque empecé a los 42 con síntomas. He de confesar, yo dije, esa Carly me engañó. Sí empecé antes de tiempo porque a causa de la cirugía. La verdad es que esa es una idea que sí me rondó por la mente y esa idea quedó desechada. Fíjense lo que es la mente, ¿no? Y las ideas preconcebidas. Esta doctora que sabe tanto del tema y que está hoy haciendo un podcast me lo explicó puntualmente a mí como su paciente y yo de todas maneras tenía mis dudas. ¿En qué momento se acabaron mis dudas? Cuando mi hermana empieza con sus primeros síntomas de desajuste hormonal o desajuste ovárico, exactamente a la misma edad, a los 42 años. Y entonces nos fuimos a hacer ahí una pequeña investigación familiar y descubrimos que venimos de una familia en la que esto es más común de lo que pudiéramos pensar, en que las mujeres en temprana edad, digamos, empezaron con temas de perimenopausia. Así que efectivamente se comprobó que no había relación entre la cirugía y el momento en el que yo empecé a sentir estos síntomas. Hoy que tengo 47 años, ya llevo 5 años conviviendo con estos síntomas. La verdad es que sí han ido en aumento. Hoy entiendo, hoy sé que sí empezó de manera temprana. ¿Por qué? Porque así soy. Porque así es mi genética, porque así es mi familia, así son muchas mujeres de mi familia y efectivamente no tuvo nada que ver con la cirugía. Y aquí quiero
no es el tema de hoy, pero sí quiero tomar este comentario como pretexto para decir, a ver, los úteros que por alguna razón médica ya no estén como en óptimas condiciones, se pueden retirar sin tener este miedo de que algo nos va a suceder, doctora. O sea, realmente esos son otro tipo de mitos. Le dedicaremos un programa, pero sí ayúdame a cerrar esa idea porque lo hemos escuchado mucho en amigas en común, en personas que conocemos que dicen, es que mi doctor o mi doctora no me quiere retirar el útero a pesar de miomas, a pesar de problemas, a pesar de dolores, a pesar de sangrados. ¿Por qué? Pues no lo sé y la gente pues obviamente secunda esas decisiones basadas en miedo. Sí, es frecuente que las mujeres piensen que si retiramos el útero por alguna causa médica, se les va a adelantar la menopausia o los síntomas menopáusicos o los síntomas climatéricos, o van a tener algún otro problema derivado de quitar el útero. La verdad es que no es que nos encante quitar úteros a los ginecólogos, ¿no? Sí, claro. En realidad, para decidirlo, pues es porque tenemos una condición médica que nos obliga a hacerlo. Y cuando se quita, la verdad es que lo único que hacemos es evitar que una mujer siga sangrando o siga teniendo menstruación, pero generalmente los ovarios se quedan y sigan teniendo unos ciclos hormonales normales. Incluso a veces, ¿cómo nos enteramos que una mujer que ya no tiene útero está en menopausia o está en posmenopausia? Medimos las hormonas para ver cómo están. Y a veces nos damos chispazos de que esta mujer todavía tiene una buena reserva ovárica, todavía si tuviera útero seguiría arreglando. Entonces, no, quitar un útero ni hace los síntomas más evidentes, ni hace que nos pase algo indeseado, a menos de que haya una mala indicación quirúrgica. Ahora, también quiero, retomando un poco lo que contaste, no depende de a qué edad empezamos a arreglar para que la regla se nos vaya, claro. Depende de la cantidad de óvulos con las que nacimos, y sí, la genética más o menos nos da una idea, pero así mi mamá se le fue a los 52, no necesariamente a mí, forzosamente se me va a ir a los 52. Sí. Si la familia en general, en tu caso, la mayoría se fue a los 42 años, pues igual y puede ser que a los 45 tal vez la gran mayoría de las mujeres de esa familia empezarán a tener síntomas. Sí. Pero bueno, podemos seguir esperando a que mi menstruación siga regular hasta los 50 y iremos viendo cómo se va comportando. Claro. Ahora, en este momento, ya que entendimos muy bien que sí es y que no es la menopausia, sí es muy importante, entonces, entrarle al tema de esto en la vida cotidiana, a nivel familiar, laboral, social, ¿en qué se traduce? Otra vez, ya vimos que si es que no es la menopausia, no es el fin de la buena vida, no es la antesala, lo dijimos en el capítulo pasado, pero creo que es importante decirlo, no es la antesala de la muerte, no nos traduce automáticamente en unas ancianas que necesiten otra vez modificar su vida. Así como les decíamos hace rato que una niña no se convierte en mujer con su primera menstruación, tampoco quiere decir que una mujer que pierde la menstruación deja de serlo. Es decir, la identidad de las mujeres no tendría que estar supeditada a la presencia o no de la menstruación en el mundo ideal de las ideas y de los derechos, ¿verdad? Pero allá afuera, sí, sigue relacionado. Si ya no menstruas, eso quiere decir que ya no eres una persona que está en posibilidades de gestar vida. Y entonces es como que ya perdiste como tu sentido de existencia y tu utilidad, ¿no? Digo, se oye horrible, pero es lo que vemos.
Sí, incluso también llegar a la menopausia es casi que ya es la antesala, pero directa al envejecimiento, ¿no? Incluso no solo al envejecimiento, digamos, físico, sino al envejecimiento social. Ya empiezas tú misma a relegarte de actividades, o bueno, las mujeres en general, y también la familia empieza a relegarte, ¿no? Bien lo decías, una mujer adolescente, pues nada más te dicen, ay, no le hagas caso, está ahorita en esta etapa, pero en la menopausia nos obligan, o en el síndrome climatérico y en la perimenopausia, nos obligan a tener la misma energía siempre y a estar trabajando duro todos los días y a estar teniendo mucha interacción como si no pasara nada con nuestras hormonas, y eso es cansado y también nos causa mucha frustración cuando no tenemos las condiciones físicas o emocionales por los cambios hormonales y que nos obliga a que tengamos una vida súper ajetreada. Así es. Y también es importante decir que hoy, pues la expectativa de vida se ha extendido. Es cierto también que las mujeres de nuestra edad, 47, 48 años que tenemos nosotras, no somos el mismo tipo de mujer, ni tenemos el mismo ritmo de vida que tenían las mujeres de 47 o 48 años hace 50 años. Es decir, nuestras abuelas a nuestra edad, pues ya eran abuelas en toda la extensión de la palabra, en todo este estereotipo como nos lo imaginamos, así eran, a temprana edad. Y hoy, a esta edad, todavía estamos activas, todavía estamos no solamente activas físicamente, sino activas económicamente. La mayoría de nosotras seguimos trabajando, seguimos produciendo, es decir, sí seguimos teniendo una utilidad social, si queremos verlo así. Y les tengo otra noticia. En términos de mercado, pues somos una audiencia que tiene poder adquisitivo mayor, menor, y que tiene todavía este poder de consumo. Así que por donde se vea, de verdad que no es una decisión inteligente, ya no digamos respetuosa de los derechos de las personas, tratar a las mujeres en perimenopausia o ya en menopausia como unas ciudadanas de segunda o como un familiar que dejó de ser útil para la familia. Este tipo de impactos y este tipo de situaciones, yo sé que hay personas allá afuera y que van a ver esto y van a decir, ay, X, claramente no. O sea, ¿quién podría pensar eso? Les tengo noticias tristes. Sí, hay muchas personas que piensan eso, no solamente respecto de las mujeres que tienen frente a sí mismos. Las mujeres se autoperciben de esta manera de menosprecio. ¿Por qué? Porque es lo que hemos recibido a lo largo de toda nuestra vida y nuestra educación, ¿no? Sí, de hecho, en nuestro siguiente tema, en nuestro siguiente capítulo, vamos a ahondar un poco más sobre este tema de qué significa ser una mujer que ya no regla, y vamos justamente a tocar más qué es lo que significa estar en menopausia, pero bueno, a manera de conclusión, pensar una mujer que está en menopausia es una mujer que ha dejado de reglar, pero que sigue teniendo las mismas capacidades, las mismas ganas, incluso la misma capacidad o incluso más capacidad de reinventarnos y de poder seguir siendo, como tú lo dices, socialmente productiva y económicamente productiva y amorosamente productiva. Eso es muy importante. La verdad es que la primera barrera que tenemos, el primer objetivo que nos haría bien plantearnos es modificar o darle un giro a la manera en cómo nos percibimos. Porque a estas alturas de la vida es muy probable que ya hayamos dedicado media vida nuestra a cuidar de otras personas, a atender a otras personas, a ponernos como anexo de otras personas, es decir, esposa de alguien, mamá de alguien, siempre ahí como apéndice. Y a mí me parece que es una excelente oportunidad para ponernos en primer lugar y decir, ok, hoy soy esta,
de manera individual, más allá de mis otros papeles y mis otros roles, y es un excelente momento para ponernos en primer lugar de decisiones, en primer lugar, por supuesto, de prioridades, y en la manera, esto podría sonar a un lugar común, pero de verdad que no lo es, en la manera en que nosotras nos percibimos y nos tratamos, con cuidado o no, con respeto o no, con cariño o no, esa es la manera en la que el mundo a nuestro alrededor nos va a tratar. Es decir, es muy complicado ir por la vida pidiendo respeto y contención si yo misma, mi diálogo interno, cuando tengo un bochorno, cuando estoy muy cansada, cuando estoy de malas, cuando tengo estos cambios que a veces ni siquiera yo misma logro, ya no digas controlar, sino que como que una misma se desconoce de ciertas reacciones que puede llegar a tener, y la primera intención nuestra es regañarnos, descalificarnos, decir, claro, porque entonces ya estoy vieja y entonces ya estoy así y entonces ya me descompuse. Es muy complicado que desde ese punto de partida pretendamos que las personas a nuestro alrededor nos traten de una manera positiva. No es invitarles a unirse al club de los optimistas, no se trata de eso, nadie aquí lo es. Simple y sencillamente se trata de entendernos, tenernos paciencia, y a mí me gusta siempre decir que necesitamos tratarnos con mucha más compasión y empezar a veces, porque quizá nunca lo hemos hecho. Muy bien, sí. Vamos a dejar como tarea de este segundo episodio el tener un calendario para ir anotando nuestras menstruaciones. Okay. Es una práctica que muy pocas mujeres tienen. Sí. No necesitamos que nos pongan exactamente cuántos días, si es mucho, que sería lo ideal, pero por lo menos que sí vayan anotando el primer día de cada menstruación para que podamos saber cómo van nuestros ciclos. Siempre contamos del primer día de ciclo hacia el primer día de la siguiente regla. Y entonces eso nos va a dar una idea de cada cuánto estamos reglando. Y de la mano, creo que también nos resultaría útil, se escucha romántico, pero tiene una razón y una utilidad, y aquí se las voy a explicar. Sería bueno llevar una especie de diario bitácora de nuestros estados de ánimo, para que ustedes comprueben que ni todos los días son malos, ni todos los días se sienten de la patada, ni todos los días tenemos las ganas de comernos el mundo a pedazos. Ahí ustedes no necesitan hacer una carta de amor a ustedes mismas si ustedes no quieren, si nunca han llevado un diario. Nada más decir, hoy estuve de muy mal humor. Hoy la verdad es que me la pasé muy bien. Hoy estuve cansada. Hoy sigo cansada. Cumplo una semana cansada. Wow, hoy ya no desperté cansada como venía haciéndolo. Y en esa medida ustedes van a aprender a conocerse, a decir, ok, sí es cierto, en esta etapa del mes que coincide con esta parte del ciclo que me explicaron en el podcast, efectivamente tengo menor energía, pero la buena noticia es que no me duró todo el mes. Aquí ya me sentí otra vez recuperada, porque también tendemos a clavarnos en lo negativo, a decir, ¿sabes qué? Llevo 6 meses sintiéndome pero de la patada. Pero esos 6 meses tienen sus claroscuros y tienen sus matices. Pero si no lo registramos, la atención y la memoria siempre se cargan de un lado o del otro. Entonces, de verdad que eso es importante. Y aquí aprovecho para recordarles que espero que hayan hecho la tareita, el ejercicio de la vez pasada, que era ver sus genitales, si no lo habían hecho, y ver registrar también qué sensación les producía, y tratar de entender de dónde venía, si era sorpresa, si era desagrado, si era asco, si era pena, ¿no? Si era amor. Si era amor, ojalá. Entonces, bueno, ojalá nos puedan compartir en los comentarios qué es lo que han ido descubriendo a lo largo de estos pequeños ejercicios. Ojalá lo hagan, pues de verdad que las más beneficiadas serán quienes se animen a hacerlo y a empezar a registrar la actividad y el tipo de actividad que tiene su cuerpo para empezar a conocerse.
Y pues nosotras dejamos hasta aquí este capítulo. Por supuesto, pretendemos seguir. ¿Y de qué vamos a seguir hablando en los siguientes capítulos? Dependerá mucho, esperemos, de lo que ustedes nos digan en comentarios. Díganos qué tema les interesa que profundicemos, ir a detalle o a lo mejor repetir si es que algo no quedó claro. Díganos qué les interesa y nosotras de verdad prometemos tomarlo muchísimo en cuenta. Y pues bueno, Carly, llegamos al final de este capítulo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Y bueno, nos despedimos. Dinos dónde nos pueden ver en redes. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Las Reglas Cambian MX. Denos like en todos, por favor. Síganos en todos, suscríbanse a todos y estaremos subiendo contenido en todas las plataformas. Ahora sí, ya nos vamos. Muchísimas gracias, Carly. Gracias a ustedes por acompañarnos en esto que fue Las Reglas Cambian. Hasta la próxima.